Hola amigos, estamos en Ios y empieza nuestro viaje a Santorini, así que no te lo pierdas, ¡vamos! ¡On y va! Estuvimos unos días en la isla de Ios y hemos planeado ir a Santorini dejando la Petite Marie en el puerto. Por lo leído y por lo comentado, pues Santorini para dejar los barcos no es muy seguro. Entonces habíamos mirado el ferry, ida y vuelta, y alojamiento para 3 noches en Santorini. Y al final, ayer por la tarde, se acercaron unos amigos nuestros del velero Silab y hemos decidido ir los tres a Santorini, el escenario volcánico más impresionante del planeta, que nos hace mucha ilusión ver, y vamos para allá. Acabamos de levantar el ancla los tres y estamos navegando para esta famosa isla que nos hace mucha ilusión. La cosa es así, hace una semana estábamos mirando, buscando información para dejar los barcos allí, y el puerto no nos deja entrar, porque falta calado y el puerto está cerrado. Entonces no hay fondeos, porque los fondeos allí son 50 a 100 metros de sonda pegados a la costa, entonces no era posible, y otro puerto dentro de la caldera no había ningún puerto. Entonces habíamos decidido, pues eso, dejar los barcos aquí en Ios, que hay un puerto seguro, e ir con ferry, alquilar casa y todo eso. Pero al final ayer estos nos han enseñado unas boyas que parece ser que nos podremos enganchar, suponiendo que estén libres. Y como estamos post-coronavirus, hay mucho menos barcos que de costumbre, entonces cruzamos los dedos para que sea así y que las boyas estén libres y aunque sea fin de semana podamos colocar nuestros 3 barcos en alguna de las boyas y poder disfrutar de la isla. Porque si no va a ser un viaje de ida a Santorini y de vuelta a Ios en el mismo día, porque no podremos dejar los barcos en un sitio seguro. Así que eso es lo que hay, nos vemos en un ratito. Al final tenemos la suerte de poder ir a vela. Pensábamos que toda la navegación iba a ser a motor, porque el parte decía que no había viento, pero una vez más en Grecia los partes prácticamente no sirven para nada. Tenemos un viento de 10-12 nudos, vamos de ceñida y por lo que parece llevamos ya una hora a vela. Y si esto se mantiene así, vamos a llegar a Santorini a vela, con una navegación estupenda, una mar impresionante, muy cómoda y bastante bien. Llevamos al Silab por delante, que ha desaparecido, ese barco es un misil. Y a Javi, como le hemos sacado un poco de ventaja a motor, el ratito que hemos ido a motor, y ahora hemos sacado las velas y nos está dando alcance. Estamos entrando en la bocana que da acceso a la caldera de Santorini y me estoy empezando a preocupar bastante, porque estos son, seguro que no se aprecia, pero son unos acantilados cortados que llegan hasta ahí y a nada de la costa tienes 100 metros. Esto es joya. No sé si vamos a poder amarrar aquí. Creo que hemos sido demasiado optimistas viniendo. Son unos acantilados impresionantes que bajan hasta, no sé, bueno, mira. Estamos aquí a 50 metros de las rocas y tenemos 200 metros de sonda. Esto es una barbaridad. hemos llegado a Santorini. Hemos tardado casi 4 horas desde la isla de Ios y lo que veis arriba es el pueblo de Ia, arriba de su famoso acantilado del cráter de Santorini.
are calling in Channel 12 for the Port Authority. Channel 12. Okay, okay, thank you so much. ¿Está listo? ¿Te traigo? Bueno chicos, acabamos de terminar la maniobra. La maniobra más difícil, más pesada Y larga. y cansada y estresante que hemos hecho nunca. Esto Amarrarnos a una boya abajo de Fira en Santorini. no tiene nada de magnífico, es una puta mierda. La vista puede ser, pero el trabajazo que hay, 2 personas solas, amarrar, tirar cabos a tierra, con el dinghy llevarte los cabos, mientras atas a tierra, mientras atas a la boya, es un absoluto desastre. Supongo que dentro de un rato pues lo veré de otra manera, pero ahora mismo mucho trabajo. El capitán Martínez lo ha hecho muy bien. Primero hemos bajado el dinghy. Luego hemos llevado un cabo a la boya enorme de hierro que hay ahí, luego la veréis. Luego llevamos el cabo este especial griego al barco. El rulo lo llevamos al barco al Silab, que con el winch hemos tenido que estar tirando para llegar, porque como hay un poco de viento lateral, tienes que llevar todo el barco de costado. Y con el winch y tal no lo hemos podido grabar, pero os aseguro que ha sido un infierno. Y después un cabo a la proa del Silab y después llevarnos el rulo de 100 metros A tierra. a tierra. Luego o sea, lo más veréis. 100 metros a tierra y unos 60 o 70 que tenemos hasta la boya de delante. Os pongo una imagen de la boya aquí para que no penséis que es pequeña. Es un cacharro gigantesco. Hay barcos Primero más ha pequeños que esta amarrado boya. los tripulantes del Silab. Luis Y ahora vamos a ayudar al capitán Javi con la mirra. A la boya de hierro enorme que hay aquí en el cráter. Y después hay que llevar un cabo a tierra.